Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Declaramos tu presencia, Señor, en nuestra vida, Señor. Tú seas tocando, Señor, cada vida, llenando cada corazón, libertando, Señor, cada vida en el nombre de Jesús. Que la hermosa presencia tuya se manifieste, Señor, en cada uno de nosotros. Y que el señorío tuyo, poderoso Padre, venga a gobernar, Señor, la vida de cada uno de aquellos que hoy se conecten, poderoso Dios. Que hoy la maravillosa presencia de Dios nos invada. Que hoy tu Espíritu Santo sea el que nos consuele, que nos alerte, el que nos anime, que nos des vida y vida en abundancia, poderoso Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Estábamos dando un pequeño tiempo para que nos conectáramos y compartiéramos la publicación. Bienvenidos a este nuevo tiempo de impacto. Estamos trabajando la serie Oraciones que cambian circunstancias. Le damos la bienvenida a Margarita desde Iconoso. Margarita, Dios te bendiga, qué bueno que estés en este tiempo de impacto. Mari Forero, Dios te bendiga. Andrea Reyes, Oneida, Dios te bendiga. Oneidita, buenas noches. Elisenia, Marlene, la señora Teresita, bienvenidos a todos. Bueno, espero que ya hayamos tenido el tiempo de compartir para que más personas se puedan conectar y poder estar con nosotros en vivo. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este tiempo con una oración nuevamente. Sí, vamos a Oramos orar. y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Quiero que allí donde esté, tal vez usted pueda levantar sus manos, Aleluya. Sí, comenzar Señor. a dar gracias a Dios en este momento. Amado Gracias. Señor, en este momento te damos gracias, te damos alabanza, Señor, te damos adoración. Reconocemos que tú eres el único Dios, el suficiente Dios, Gracias, y el Jesús. que puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas, porque tú tienes la autoridad, el poder, y nuestras vidas te Sí, pertenecen Señor. a ti, amado Dios. Por eso cada uno, Señor, de los que hoy se conecten allí a través de este medio, Gracias, Jesús. Te Señor, adoramos. que tú seas allí obrando, sanando, libertando, Sí, Señor. trayendo paz, Gracias. trayendo gozo, Señor, Te bendecimos, trayendo, te Señor, tu entendimiento, Señor, y tu señorío sobre cada vida. Así es. Que tú seas rompiendo cada cadena, cada Gracias, yugo, Jesús. cada cosa que esté causando molestia, dolor, Así es. angustia, tristeza. Todo eso lo quitamos, Señor. Venimos contra toda potestad, contra Así todo es, principado. Señor, así es. Venimos contra toda hueste En el nombre espiritual de poderoso maldad, de todo Jesús, gobernador de las gracias, tinieblas. gracias. Venimos contra todo aquello, Señor, que de una u otra manera quiera operar o tomar Sí, gobierno o señorío sobre alguno, Sí, Padre, en el Señor, nombre de los que esté Jesús allí de conectado. Nazaret, gracias. Todo lo antagónico lo declaramos Sí, Padre, inoperante en gracias. este momento y declaramos que los cielos son abiertos y que el ambiente, el aire, la atmósfera donde estemos y donde llegue esta señal, Gracias, Señor, allí estés tú, amado Dios, y esté tu presencia. Todo espíritu de la potestad del aire es inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos el poder de Dios obrando, sanando, libertando Así es. y trayendo vida Así y vida es. en abundancia.
Y aquellos que hoy se conectan por primera vez sean llenos de tu presencia, Señor, y puedan reconocer al Señor Jesús Santo como eres su tú, único Papá Señor. Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, oro por Señor. cada vida que está allí. Por Sí, Lady, Padre por Mari, precioso. por Oneida, por Elisenia, por mi madre, Oh, por Margarita, Santo poderoso eres por tú. Marlene, Señor, y tantos otros, Señor, que están allí a través de este medio. Gracias. Los bendecimos, declaramos que la gloria de Dios viene para obrar en sus vidas, viene para hacer gran obra en sus corazones. Quiero hoy comenzar leyendo un texto bíblico que está en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5. Me gustaría que usted lo leyera allí en su Biblia, pudiera mirar lo que dice allí la palabra. Seguramente usted ya conoce esta historia, pero queremos hoy basar nuestra enseñanza en esta porción de la palabra. Y dice allí: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando usted mira qué estaba pasando allí, y usted lee los versos anteriores, puede ver que había un gobernante llamado Herodes, que era de esos gobernantes que uno no quiere tener en una nación. De esos gobernantes que son malos, porque este en realidad era malo. Y este hombre había matado a un discípulo del Señor Jesús. Y la gente pues lo había aplaudido, se había congraciado con eso que había pasado. Y entonces él, viendo eso, pues dijo: encarcelemos a Pedro. Y encarcelaron a Pedro. Y entonces Pedro fue llevado allí a la cárcel. Allí lo custodiaron con varios guardias. Le pusieron cadenas. Lo metieron en una cárcel que estaba, era bastante fuerte, de alta seguridad. Y Dios hace allí un milagro tremendo, un milagro poderoso. Es que de manera sorprendente envía a su ángel, lo saca de ese lugar y termina allí donde la gente estaba orando. Como dice el versículo, dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Y de eso queremos hablar, de esa oración sin cesar. Amén. Hemos estado trabajando este tema de la oración para este tiempo porque sabemos que es un arma de guerra poderoso en las manos del Señor. Y hoy traemos el tema oración sin cesar. Y nos damos cuenta que Dios dejó registrado en la palabra esas cosas que nosotros necesitamos entender y poner en práctica para esta temporada. Y la oración sin cesar, yo creo que es la actitud de orar sin rendirnos. Es esa actitud de orar hasta ver respuestas, de orar hasta que nos ocurra lo que estamos pidiendo. ¿Cuál es el gran tropiezo que muchas veces tenemos en este tema? Es que oramos hasta donde nos dan las fuerzas, u oramos hasta donde nos da el ánimo, oramos hasta cuando nos alcanza la chispa y desistimos de alcanzar esos propósitos que teníamos para la oración. Entonces hoy quiero que con este pensamiento en tu corazón estés muy atento a la palabra, de que Dios trae hoy un mensaje para tu vida que va a traer resultados. Y aparte de que es orar sin cesar. Tal vez hay circunstancias que necesitan ser afectadas por una oración constante, perseverante. Si tú te das cuenta, donde hay una gotera permanentemente cayendo, empieza a hacer cambios. Así sea una mancha. Así sea a hacer una mancha, pero empieza a perforar. De la misma manera, la oración sin cesar es una oración que empieza a traer cambios. Pero para hacer una oración sin cesar, uno de los primeros elementos que debemos tener es la paciencia. Muchas veces nos emocionamos o tal vez en la crisis empezamos a orar, pero hay un momento en que digo yo, se nos acaba la gasolina y ya no vimos nada, no vimos respuesta y ahí se quedó todo el ánimo que teníamos.
Y a veces abandonamos la lucha justo antes de recibir la victoria. Entonces ese es un gran problema. Allí había una circunstancia bastante difícil, y era que el líder de su iglesia estaba encarcelado por una causa que para el pueblo que estaba allí era algo tal vez normal. Antes muchos tal vez lo aplaudían, pero la iglesia entendió que la única manera de que Dios viniera e hiciera algo en esas vidas era que pudiera, para que Pedro pudiera salir de allí, porque había ya algo que se había designado. Ahora, la Biblia no muestra cuánto tiempo llevaba allí Pedro, pero la iglesia decidió orar. Como tal vez usted tenga que decidir orar en ese momento de crisis. Como tal vez usted tenga que decidir orar por el hijo. Tal vez usted tenga que decidir orar por el esposo, por la esposa, por la economía o por tantas circunstancias que se nos pueden presentar. Esa circunstancia, cuando uno lo lee, pues le parece una historia más. Pero cuando uno entra a pensar un poco más y a imaginarse lo que estaba pasando, no era fácil. Había algunos aspectos allí que estaban pasando, y lo primero que podemos ver allí era que había una sentencia de muerte. Herodes había dicho, cuando usted lee los versículos siguientes, Herodes había dicho que lo iba a matar, y a Pedro en ese momento le quedaban unas 6 horas de vida, según el decreto que había, según la sentencia que había por el gobernante. Y si usted mira un poco, el gobernante pues tenía toda la autoridad para hacerlo. El gobernante no es como hoy en día, que el gobernante dice algo y todo el mundo le cuestiona, o todas las personas quieren saber más que el gobernante, o etcétera, etcétera. Sino que en ese tiempo el gobernante decía, mátenlo, y lo mataban. Y era la costumbre de los Herodes de esa época, aunque han habido varios, que ellos determinaban matar a una persona, la mataban, no consultaban a nadie. Su decisión era una decisión que no tenía reversa, y esa decisión había sido dada. O sea, Herodes había dicho que lo iban a matar, que estaban en un tiempo que era el tiempo de la paz, que Dios, apenas pase esto, lo vamos a matar. Y el tiempo que le quedaba a Pedro en ese momento era solamente unas 6 horas de vida. Y entonces la gente allí decide, la iglesia no se rindió. La iglesia dijo, vamos a orar. Y comenzaron a clamar, pero no era una oración de 5 minutos, no era una oración de esas oraciones que a veces hacemos, que son repetitivas, que son rezos. No, los alimentos. Era una oración con una experiencia real. En estos días les enseñaba que si su oración no viene del corazón, no sirve. Era una experiencia. La oración para el ser humano, para el creyente, tiene que volverse una experiencia apasionante. Algo apasionante es algo que a usted le gusta hacer. Es algo que usted no necesita que alguien le diga que lo haga. Algo apasionante no es algo que usted le digan, tiene que levantarse a esta hora. No, usted no haya el momento para hacerlo. Y la oración debe ser eso, una oración, una experiencia apasionante. Y para esta gente, aunque tenía un momento muy complejo, muy difícil, aunque Pedro estaba a punto de ser ejecutado, había una experiencia en ellos, es que les gustaba la oración. Para ellos orar era algo lindo, era algo bello. Y la gente dijo, vamos a orar. Pero la Biblia lo resalta, explica que era una oración sin cesar. O sea, una oración que no paraba. Una oración que era continua, permanente. No sé cuántos días llevaban orando, pero a esta gente no le había importado el hambre, no le había importado el sueño, no le había importado nada. Estaban orando. Yo imagino que si alguien se dormía, el otro seguía. Y si alguien se dormía, el otro seguía. Y este volvía y se despertaba y seguían la oración. Y toda una iglesia orando, todos juntos orando.
muchas veces le hemos dicho a las personas, usted tiene una dificultad, pídanos oración. Y la gente como que no, le da pena. Que tiene COVID, ay no, que me da pena. No, pena, ¿por qué? Yo pienso, perdóname, yo pienso que más bien se desconoce el poder de la oración. Porque ven que es algo como liviano, como que, ay sí, no, pues si usted va a orar por mi gran cosa. No, la oración tiene poder. Cuando la gente sabe el poder que tiene, sí, no dudará en llamar a otros. No dudará en decirle a otro, ore por mí. No importa la enfermedad que hay, usted no la pidió, usted no la buscó, simplemente le llegó. Pero si usted tiene un hermano, una hermana, tiene una iglesia, pida oración y ore sin parar. Y si la iglesia se cansa, usted siga orando. Y si se cansan sus amigos, usted siga orando. Y si se cansan el vecino con que está orando, siga orando. Porque es importante la oración. Entonces, había una sentencia. Y el argumento que la iglesia tuvo fue, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y sabes yo qué me imagino? Se escucha la noticia que, bueno, Jacobo lo mataron. Y luego que tomaron preso a Pedro. Y lo iban a matar, pero como era el día de la Pascua, no pudieron. Y yo me imagino a toda la iglesia diciendo, bueno, entramos en guerra. Vamos a ponernos a disponernos porque no podemos permitir que esto ocurra. No podemos permitir que a Pedro le pase esto. ¿Qué vamos a hacer? Salgamos a protestar. Y ahora que habla de o hagamos una huelga, hagamos una marcha. Nos dijeron, vamos a ponernos a orar. Y la iglesia empezó a orar, a hacer oración sin cesar, porque ellos sabían que no había nada más poderoso que la oración. Y ellos empezaron a pelear esa batalla en lo espiritual para traer la libertad de Pedro, para salvar la vida de Pedro, pero a través de la oración. Y yo me imagino todos diciendo, bueno, a orar, esto está fuerte. Y ahora que mencionaba guerra, yo me imaginé un ejército que salió a la batalla, está frente al enemigo. Pero entonces, hay tiempos de batalla pueden durar días, meses. Y entonces ellos dicen, no, venga, descansemos, dormamos un poquito. El enemigo va a tomar ventaja, lo va a acabar. No, ahí no hay tiempo de descanso. Cuando los que de pronto han ido al ejército, han estado en alguna fuerza militar, saben que cuando salen de campaña o cuando salen a guerrear es hasta ver la victoria. Y así debe ser nuestra oración. Nosotros, la Biblia nos llama soldados de Jesucristo. Y así debe ser con nosotros. Hay una dificultad, debemos orar, clamar. Que usted ya no encuentre qué hacer, qué decir. Coja la Biblia, mencione textos bíblicos. Ahí le pasarán años tal vez y no acabará con los textos que hay allí. Coja las promesas, declare. De pronto puede entrar a internet y escribe allí promesas bíblicas y usted comienza a reclamarlas sobre esa persona, comienza a reclamarlas sobre usted, comienza a ver la respuesta. Pero la oración tiene un poder incalculable, pero no es algo de parar. Y ahora me acuerdo de algo que estábamos comentando en días pasados, de una señora que tenía un cáncer y era un cáncer incurable. Y entonces cada vez que el pastor venía y decía, vamos a orar por los enfermos, ella pasaba y llevaba mucho tiempo pasando. Pero un día el pastor dijo, otra vez esta señora aquí, él pensó eso. Dijo, le voy a poner a que haga algo. Y él le dijo, le regaló un cuaderno y le dijo, en este cuaderno usted me va a escribir 10,000 veces por la llaga de Cristo fui curada. Y lo va a declarar. Usted lo escribe y lo declara. Entonces, usted se imagina cuántas veces, cuánto demoro, cuántas horas, días tal vez, demoro escribiendo por la llaga de Cristo fui sanada, por la llaga de Cristo fui curada. Y declárelo, dígalo, escríbalo y dígalo. Y esa mujer tenía que hacerlo. Entonces el pastor dijo, esta mujer aquí la voy a tener meses tal vez escribiendo esto y ya tal vez. Y entonces el siguiente domingo viene el pastor dice, pasen aquí, quiero orar por los que están enfermos. Y ella pasa otra vez de primeras y el pastor dice, otra vez esta señora acá. Y entonces le pregunta, ¿por qué oramos? Le digo, no, y no quiero que ore.
Hoy quiero decir que ya terminé mi tarea 10,000 veces, la escribí, lo declaré, lo hice con mano ágil, lo dije todos los días, lo mencioné hasta que terminé, y quiero decirle que ya no hay cáncer en mi cuerpo. Mire el poder que tiene la perseverancia, el hacer las cosas sin cesar. Constantemente. Y la oración, esta tarde hablábamos con mi esposo sobre el tema, y hablábamos, bueno, era una circunstancia que era urgente, o sea, no era para mañana. Si ellos decían, bueno, esta noche no oremos, mañana nos reunimos temprano y oramos, créame que de esa cárcel no saca a Pedro, no lo saca nadie. Y nosotros muchas veces tenemos la oración como una tarea que se puede aplazar, ¿sí? Y donde la iglesia no hubiera estado haciendo oración sin cesar, en esa noche, Pedro al día siguiente era alma bendita, como decimos. Ya no hubiera sido tarde. Y yo quiero decirte en esta noche, las oraciones que se están necesitando para este tiempo no pueden aplazarse. Tú dices, no, hoy me cogió el sueño, mañana sí me levanto temprano y oro. ¿Cuántas cosas están ocurriendo por causa de no haber hecho esas oraciones? No, es que hoy estoy cansado, me acuesto sin haber orado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué pasa cuando tú te dispones? Mira, en la atmósfera espiritual están sucediendo cosas que tal vez tú nunca las vayas a ver, porque a veces no podemos percibir la magnitud de lo espiritual, pero están ocurriendo cosas poderosas. Aquí dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, estaba preso, estaba encadenado, estaba custodiado, había una iglesia dispuesta en oración, haciendo oración sin cesar. Ellos no dijeron, no, esperemos a ver qué pasa. O yo le decía a mi esposo, no, ellos no se pusieron a pensar, ay no, qué tristeza el hermano Pedro, y ahora qué vamos a hacer, venga, llamemos a alguien importante que abogue por él, o hagamos la huelga, no, ellos se metieron en oración. Y otro, la tendencia es abandonar. Sí, como que después de Pedro seguimos nosotros, entonces. Y a veces uno escucha, miren, estos tiempos que estoy orando más, que estoy leyendo más, que estoy escuchando los servicios, etcétera, etcétera, me dicen, ¿y por qué me pasan estas cosas? Pero mire, Pedro estaba en la cárcel, lo iban a matar. Aunque Pedro estaba relajado allí, estaba descansando porque la paz de Dios trajo eso, él estaba dormido cuando vino el ángel allí. Había una iglesia que no paraba de orar. Había una iglesia que no paraba de orar. Y creo que aquí hay muchas personas de las que nos están escuchando hoy que han logrado salir de una enfermedad, han logrado salir de una circunstancia a causa de que no pararon de orar. A causa de que no pararon, que fueron constantes en la oración. No se rindieron. Tal vez me puedan dar el testimonio y me lo puedan contar, pero a causa de que no pararon de orar, de que no dejaron no se dejaron distraer por las voces, por las cosas que a veces vienen en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad, en esas situaciones adversas, porque la situación de Pedro era muy adversa, era una tormenta difícil. Ahora, Pedro había estado en las tormentas, porque Pedro había estado cuando el mar se estaba moviendo, Pedro había caminado sobre las aguas, Pedro había estado en ese momento en que el Señor Jesús lo habían crucificado, Pedro había visto diferentes tormentas, o sea, Pedro no era novato en esto, pero Pedro estaba viviendo una tormenta propia, porque muchas veces es fácil decir amén cuando la tormenta no es mía, pero qué difícil es cuando la tormenta es mía. Y Pedro estaba allí descansando, porque él sabía que había una iglesia que estaba orando, pero una iglesia que no dejó de orar, el respaldo. Y uno puede encontrar aquí algunas cosas que hacen esa oración sin cesar. ¿Sabes cuál es la imagen que yo tengo de la oración sin cesar? Es ese momento en el que Jacob luchó con el ángel, que le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Es esa oración persistente, esa que no se rinde. Tal vez tú tienes que ponerte serio con el asunto
Y orar, y orar, y orar, y orar, y orar. ¿Cuándo dejas de orar? Cuando tú veas aquello por lo cual has estado orando. Jacob le dijo al ángel, no te voy a soltar y no te suelto, y luchó con todas sus fuerzas. Mire, a veces uno tiene que sobreponerse a uno mismo, porque uno a veces tiene pereza, uno tiene sueño o uno está desanimado, bueno, tantas cosas que pasan porque el enemigo es violento para hacernos apartar de la oración, porque él sabe que nosotros somos peligrosos. Un cristiano de rodillas, con el corazón conectado al cielo, eso es una bomba para Satanás. Por eso él ha hecho todo lo posible para que nosotros no seamos persistentes en eso. Pero hoy tú puedes estar allí aferrado a esa oración donde tú dices, no te suelto, Dios. No dejo de orar hasta que no vea esto que yo te he pedido. Y mira que a veces, a mí una vez me enseñaron, y bueno, lo dice la palabra del Señor, pero nos han enseñado un poco mal, que dice en la palabra del Señor, habla de las vanas repeticiones, ¿cierto? Y las vanas repeticiones son esas oraciones repetitivas, huecas, que no involucran tu corazón. Lo podríamos llamar como esos rezos. Pero si tú vas a ver la oración que Jesús hizo en el Getsemaní, dice que él oraba, se levantó, iba y miraba a los discípulos que estaban durmiendo y volvía a orar, dice la palabra, con las mismas palabras. O sea, Jesús estaba usando la misma oración una y otra vez. ¿Qué pasa? Esa es una oración que persiste, que persevera, que insiste. Y recuerda, la palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, lo tengo en traducción del lenguaje actual, dice, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. ¿Sabes? Porque la oración en todo momento hace que en todo momento tú tengas la actitud correcta frente a las circunstancias. Cuando tú tienes una oración sin cesar, y yo decía, recién que yo conocí al Señor, cuando yo me encontré con el versículo que dice, orad sin cesar, yo decía, pero ¿cómo hace uno eso si uno tiene el devocional y ya, uno ya y oró todo? Pero orar sin cesar es orar sin parar. Yo decía, eso es imposible. Cuando después empecé a ejercitarme en la oración, yo decía, es que son tantas cosas por las que uno tiene que estar orando, que ahora entiendo lo que decía el apóstol Pablo diciendo, oren sin cesar, no paren de orar. Ahora más cuando necesitamos ver respuestas. Esta iglesia necesitaba que Dios obrara ya. O sea, eso no era para mañana, tocaba ya. Porque mañana ya el destino sería otro. Ahora hay muchos que dicen, pero yo no puedo orar más de 5 minutos. En algún momento yo les enseñé algunos elementos que debe tener la oración. Y lo primero que tiene que tener es adoración y alabanza. Entonces usted pone una canción allí y comienza a cantar sobre ella, o pone una, pone otra, y puede pasar horas adorando. Luego da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Hay tantas cosas por qué dar gracias a Dios. Usted da gracias a Dios por la comida, por el vestido, tantas cosas que uno puede dar gracias. Debe haber un momento de arrepentimiento, de pedir perdón. Entonces mire, en esos 3 aspectos, ¿cuánto lleva? Luego ahora viene un momento para pedir. Y ahí usted puede pedir por los gobernantes, puede pedir por su casa, por su familia. Pero hay algo más que usted debe agregar a esa oración, y es que usted debe agregar, pedir a Dios protección, porque usted sale de su casa, no sabe si va a regresar o no. Pedir a Dios protección, y todo lo debe hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en esa oración usted puede pasar horas, puede gastar mucho tiempo ahí. Esta oración que estaba haciendo... horas al día. Esta oración que estaban haciendo allí sin cesar la iglesia trajo algunos aspectos, algunos resultados, ¿sí? Algunos resultados. Y ahorita los vamos a mencionar, pero queremos mirar lo que dice Lucas 18:1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos
para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Por vencidos. Dice, qué clave. siempre. El Señor Jesús dice que les contó esa historia para poderles demostrar que siempre deberían orar. La oración no es que oré el domingo en el servicio, en la reunión, y me vuelvo a acordar el domingo de orar 3 minutos. Uno en realidad en el servicio ora poco. Y no, dice que él les contó esa historia para que se dieran cuenta la importancia de orar. Y dice que nunca darse por vencidos. Si usted no ve la respuesta hoy, siga orando. No se dé por vencido. Si no la ve en un mes, siga orando. Si no la ve en un año, siga orando. Porque un día esa respuesta va a venir. La clave está en que usted lo haga desde el corazón. Que no sea una repetición simplemente, sino que sea desde el corazón. En 1 Samuel capítulo 12, verso 23, también la tenemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor, dice Samuel. Dice, al dejar de orar por ustedes. O sea, que dejar de orar es pecado. Porque dice, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Usted deja de orar por mí, o deja de orar por otros, o deja de orar por usted mismo. Dice que el profeta Samuel dice, no dejaré de qué. En el libro del profeta de Samuel dice eso. No voy a pecar, no voy a pecar. Y luego dice, seguiré enseñándole lo bueno y lo correcto. Y cuando yo leía ese versículo, yo me imaginaba diciéndole al Señor, Señor, yo no voy a pecar contra ti, dejando de orar por mis hijos. Yo no voy a pecar contra ti, dejando de orar por mi esposo. Yo no voy a pecar contra ti, dejando de orar por la iglesia, por ese redil que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Y yo pensaba en eso, yo decía, realmente es una falla cuando nosotros no oramos por las coberturas que nosotros tenemos. Una mamá que no ora por sus hijos, yo creo que está pecando. Un papá que no ora por sus hijos, que no ora por su hogar, que no ora por su economía. Mire, tantas cosas que puede hacer el enemigo porque nosotros estamos dejando descuidadas muchas áreas. La oración hace como esos muros de protección alrededor de nosotros. Y una oración que yo le he visto muchas respuestas desde la experiencia que tengo es la oración de una madre. Mira lo que dice Oneida. Dice, así es, yo estoy agradecida porque he visto la respuesta por sus oraciones. Vimos el poder de Dios en la recuperación de mi hija. Estaba muy mal de esos síntomas del COVID y ya me dijo que amaneció mucho mejor. ¡Ay, me salí! Entonces, dice que le hicieron hoy la prueba y creo en el poder de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que va a salir negativa en el nombre de Jesús. Esa es la oración de una mamá. Esa es la oración poderosa. Pueden seguir contando testimonios de cuando han orado y Dios ha traído respuesta. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscan al Señor. Sí. Dice, sí, busquen su fortaleza, sin descanso, busquen su rostro. Está hablando de orar, de orar. Sin descanso. Está hablando de orar y orar sin descanso. Seguramente usted cansa de estar ahí arrodillado en algún momento, pero siga orando porque la respuesta viene. Muchas veces hemos malogrado cosas porque hemos parado de orar. Y le quiero decir algo, proféticamente se lo quiero decir en este día. Lo que usted necesita está a la distancia de una oración sin cesar. Y mira lo que decía en Lucas 18:1 en Nueva Traducción Viviente. Dejar de orar es darse por vencidos. Y yo pienso que no hemos dado la lucha así hasta las lágrimas, hasta la sangre como hizo Jesús, para tener que darnos por vencidos. Tenemos que aprender a estar fortalecidos en la oración hasta ver la victoria. Romanos 12:12 en Nueva Biblia Viva dice, regocíjense en la esperanza, tengan paciencia si sufren y nunca dejen
de orar. El regocijo y la paciencia van de la mano de la oración. Usted se desespera porque le falta oración. Usted se entristece porque le falta oración. Usted se echa la pena porque le falta oración. La oración nos hace estar fortalecidos. Y eso es lo que nos lleva a vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y miren los resultados. Un primer resultado que vemos en el texto de hoy es que la oración causa unos efectos, causa unas respuestas. Y esa respuesta, una primera respuesta es que desbarata los planes del enemigo. Pedro tenía una sentencia, él iba a ser ejecutado, como lo decíamos hace un rato. No, era una orden que no se podía echar abajo. Era una orden que ya se había decidido. Ya había un plan. Y ese plan, Dios lo desbarató a causa de la oración. Mira otro testimonio. ¿Y sabes en qué plan estaba Pedro? En los planes del enemigo. Y la palabra del Señor dice, no desconocemos las maquinaciones del diablo. Y yo quiero decirte, no para que te aterrorices, sino para que ores, que Satanás tiene planes contigo. Pero la oración hace que esos planes, mira, a Pedro lo iban a matar, ya lo habían encarcelado, parecían que ya tenían la victoria. Pero una oración sin cesar desbarató esos planes. Al otro día no era el funeral de Pedro, era la libertad de Pedro. Y yo quiero decirte que esas oraciones que tú has estado haciendo y que has perseverado en hacer van a traer vida, van a traer libertad, no solamente a tu vida, a los tuyos, a tu economía, a tu salud, porque el enemigo tenía un plan de matar, robar y destruir, pero tus oraciones desatan el poder de Dios para darte vida y vida en abundancia. Miren lo que dice Gabriel Aguilar, dice, así es, yo también tengo testimonio de orar persistentemente la recuperación de mi esposo y todos mis hijos. Dios hizo la sanidad por la oración. ¡Aleluya! Y eso lo conocemos, porque no fue un día, fueron tal vez meses que este hombre también estuvo infectado, sus hijos, pero Dios a todos los sanó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una segunda respuesta que vemos allí, que la oración persistente hace, es que activa el poder de Dios. Mire que cuando la iglesia estuvo orando sin cesar, Dios activó sus ángeles y envió uno allí para sacar a Pedro de la cárcel. Ahí usted puede seguir leyendo la historia en Hechos 12. Nosotros tomamos solamente el versículo 5 para hacer la referencia de la característica de la oración sin cesar, pero ahí usted puede seguir leyendo y ahí dice cómo Dios, mientras la iglesia oraba, Dios envió un ángel que fue y visitó a Pedro en la cárcel y empezó a desarrollar todo un plan de liberación. Y mientras que tú y yo estamos orando, en la atmósfera espiritual están ocurriendo muchas cosas. Hay ángeles movilizándose, hay ángeles trayendo libertad, trayendo provisión, llevando allí, trayendo, porque en lo espiritual empezamos a hacer que se active el poder de Dios. Aquí había una iglesia que no paró de orar, aunque era de noche, aunque ya Pedro estaba ejecutado, no, sino encarcelado. Ellos dijeron, no, pues no paremos, o sea, mientras haya vida y esperanza y el hombre todavía está vivo, sigamos orando. Y ahí empezaron a ver cómo se activó el poder de Dios. Mientras que ellos oraban, un ángel estaba desarrollando un plan. Y yo quiero decirte, mientras que tú oras, Dios está enviando ángeles a favor tuyo para solucionar todo aquello por lo cual tú y yo hemos estado orando. Otro resultado que vemos allí es que la oración sin cesar rompe cadenas. ¿Y qué es eso de rompe cadenas? Rompe todo aquello que nos ata. En esta temporada hemos visto personas que han escuchado mucho lo que dice la televisión, lo que dicen los científicos y tanto mensaje que han mandado por las redes sociales que les ha afectado, han entrado en un temor profundo, han entrado en una sugestión, en una depresión, y eso ha creado una atadura en su vida. ¿Qué necesita hacer para ser libre? Acuérdense que Pedro estaba atado con cadenas, pero cuando vino el ángel, a causa de la oración,
El ángel no vino por otra causa, el ángel vino a causa de la oración, de la petición de toda esa iglesia que estaba clamando, que estaba orando allí día y noche sin cesar. Cuando vino esa petición en oración para que Pedro fuera libre, para que no fuera a ser asesinado, Dios no hizo que lo que se había dicho cambiara. O sea, el diagnóstico, por decirlo de alguna manera, la sentencia cambiara. Dios lo que hizo fue, dijo, la sentencia no va a cambiar, saquémoslo de allí. Y cuando usted sigue leyendo la palabra, no se encuentra que volvieron y lo llevaron a la cárcel ni nada de eso, porque Dios hizo que también la sentencia cambiara luego. Pero en ese momento Dios envió a su ángel. Cuando el ángel entró allá, dice que le golpeó en el costado. Cuando le golpeó en el costado, Pedro estaba durmiendo, lo despertó. Y mire, Pedro estaba durmiendo. Y Dios a veces tiene que golpearnos en el costado para recordarnos que Jesús también fue golpeado en el costado. Y viene y lo despierta y las cadenas se rompen. Nadie llevó una llave allí para abrir su candado. Las cadenas se rompieron, porque eso que lo tenía atado lo rompió la oración. Yo no sé qué cosa lo tenga usted atado, pero hoy vengo a decirle que hoy se rompen esas cadenas. Si usted cree y si usted dice, voy a orar. Hay algo más allí que está pasando, o como resultado, dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Mire, una puerta que hace, una puerta permite el paso, o impide que se entre, o impide que se salga, cuando una puerta está cerrada. Pero esta puerta no era cualquier puerta, era una puerta de alta seguridad allí en la cárcel. Y esa puerta se rompió, se abrió. La chapa se rompió, tal vez no era llave, no sé, pero se rompió. La causa fue la oración. No sé qué puerta pueda estar cerrada en su vida, pero la respuesta es orar sin cesar. Orar sin cesar. Hay puertas que están cerradas. No pares. Una puerta de empleo, una puerta de sanidad, no te des por una vencido. puerta de un arreglo en su casa, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos. Un hijo que está en las drogas, que necesita salir de esa cárcel. Mire, la oración romperá esa cerradura que lo tiene atado allí. Eso que lo tiene encerrado. Eso que no lo deja ver más allá de donde puede ver. Porque cuando usted cierra la puerta, tal vez no pueda ver hacia afuera. Pero cuando esa puerta es abierta, no solamente hay la posibilidad de que usted pueda salir, sino de que también la bendición entre a su casa. Y las puertas se abrieron. Amén. Allí. Se abrieron allí. Gloria a Dios. A causa de una oración constante, permanente, de una oración perseverante. Mis amados, y yo creo con todo mi corazón que para este tiempo que nos hemos empezado a levantar en oración, cadenas se están rompiendo, puertas grandes de bendición se están abriendo. Sé que en los planes, o sea, nosotros nos hemos vuelto tropiezo para Satanás. Esos planes del enemigo para destruirnos se han desbaratado a causa de la oración. Y yo quiero animarte en este día, no te des por vencido, persevera, sigue insistiendo. Y mira, yo pensaba y hablábamos esto también con mi esposo, la oración tiene que volverse una disciplina. Es una cuestión de disciplina, de que ya es algo que tú lo haces todos los días, con intención, que lo haces por compromiso. Eso ya no es algo que es al azar. Lo que decíamos, si la iglesia no hubiera orado en ese día, hubiera dicho, no, nos reunimos el domingo en el culto para orar por el hermano Pedro. Ya hubieran tenido que orar por el alma del hermano Pedro. Ahora mire, porque vea. hay momentos donde tiene que volverse una oración constante. Porque esta gente no dejó de orar, porque ellos esperaban una respuesta. Y hasta que no vieron la respuesta, no pararon. No pararon. ¿Quién me habla esto? De que Dios va a responder a todas las oraciones, pero usted tiene que no parar. Perseverar. Así tiene es. que no parar. La meta está cerca, pero Así si es. usted para, otro va a seguir adelante. Otros lo van a lograr. Muchas veces usted dice, ¿por qué a este le resulta? ¿Por qué a este sí? Porque tal vez está orando.
Aleluya. Y si usted aún sigue vivo, Dios le está retando a que siga Así es. orando. Orando. Hay gente que se detiene. ¿Por qué se murió esto? ¿Por qué murió aquello? Seguramente su tiempo se ha cumplido, su propósito se ha cumplido. No lo sabemos. Así No lo es. sabemos. Puede haber muerto antes de tiempo. No lo sabemos. Pero usted siga orando porque usted verá la respuesta. Usted verá la gloria de Dios en su vida. Usted verá cómo Dios trae respuesta a su vida. Cómo Dios traerá algo mayor a usted. Y creo que mientras que usted está orando, la respuesta va a venir a su casa. Porque acuérdense que Pedro llegó a la casa donde estaban orando. Tanto que una mujer sale y se devuelve y no abre la puerta. Porque como que se asustó. Y eso me habla de que mientras que usted está orando, la respuesta va a llegar a su casa. Le van a golpear. Le van a golpear, le van a tocar. La respuesta Así va a decir, es. la Amén, respuesta va a amén. venir y va a decir, Yo lo aquí creo. estoy, ya llegué, soy yo, por lo cual estaban orando, como llegó Aleluya, Pedro. aleluya. Tal vez usted se asusta y dice, Señor, no esperaba tanto. Señor, no esperaba eso tan Así es. grande. Pero la respuesta va a venir. Le quiero decir que esa respuesta va a tocar la puerta de su Así casa. es, así es. No sé si usted lo puede creer, pero esa respuesta va a tocar la puerta de su casa. Eso por Gloria lo a que Dios. usted ha estado Así orando, es. por lo que usted ha estado sembrando, por lo que usted ha estado haciendo, viene una respuesta. Tal vez Amén. usted pueda poner el oído ahí porque le van a estar tocando a su casa y es la respuesta por lo cual usted ha estado orando. Usted va a estar allí en ese tiempo de oración y alguien le va a tocar para decir, esta es la respuesta por la cual había estado orando. Por eso nunca cometa el error de abandonar. ¿Sabes cuándo pararon de orar? ¿Sí? Cuando sonó la puerta. Cuando la puerta sonó Con la respuesta. y por el escándalo que hizo la señora, decir, ay, vi a Pedro, ahí está Gloria a Pedro. Dios. Gloria a Dios. Mira, hay cosas que se van a desatar por causa de la oración. Así es. Pero no deje de orar, esté orando. Amén. ¿Quiere orar con nosotros? No sé si hay algún otro testimonio ahí, no lo veo, pero si no lo leímos, pues ustedes que estaban allí escuchando tal vez lo pudieron leer. Ya lo leyeron. Pero creo que hay muchos testimonios por este estilo cuando se ha estado orando. Yo en los años que yo de pastor he escuchado tantos testimonios, pero los testimonios más fuertes que han pasado han sido de aquellos por los cuales no han dejado de orar nunca. Me acuerdo ahorita de mi suegra cuando le vino un momento de crisis que perdieron todo lo que tenían, carros, casas, todo lo que tenían. Pero algo que ella hizo fue que nunca dejó de orar. Nunca dejó de orar. Y al cabo de un tiempo, Dios les devolvió lo que habían perdido y les devolvió más de lo que habían perdido. ¿Por qué? Porque ella nunca dejó de orar. Se agarró de una palabra. Aleluya. Y como decía mi esposa hace un rato, el Señor Jesús iba y oraba, venía y les decía, bueno, ustedes no han sido capaces de orar ni siquiera una hora, y volvía y se ponía a orar y oraba lo mismo, porque estaba clamando sobre algo en lo cual él necesitaba una respuesta. Y esta mujer hizo así, ella oraba y oraba todos los días, por lo mismo, creyendo, con un corazón agradecido, con un corazón Amén. sincero, cuando no había nada en la alacena, cuando no había nada en la nevera, cuando un medio paquete de pasta que le llevaban a ella era el milagro más grande que podía haber en su vida. Hoy en día puede comer mucho más abundantemente. Dios les dio mucho más, les dio apartamentos, les dio dinero. Y Dios dejó ver su gloria a causa de que nunca abandonó. Gloria a Dios. Nunca abandonó. Y así como ella y como estos testimonios que nos han contado, hay cientos de, tal vez miles de testimonios en los cuales hemos visto la gloria de Dios. Nosotros mismos hemos visto la gloria de Dios en repetidas ocasiones. Y lo que viene. Por oraciones permanentes. Gloria a Dios. Por oraciones constantes. Así por es. oraciones que no hemos abandonado. Entonces no abandone. Yo siempre le digo a la iglesia, aunque usted vea que la persona ya está diciendo adiós, usted siga orando y siga creyendo. Porque aunque usted no vea, no deje de creer. Porque Así eso es. es convicción. En estos días les voy a hablar un poco de eso.
para que se den cuenta que debemos seguir perseverando. Amén, amén. El Señor les bendiga. Quiero hacer una oración final por todas aquellas peticiones que hay allí. Hay una petición allí por Ingrid Juliet Rodríguez Orjuela. Está enferma de cáncer. Creemos que Dios está haciendo su obra allí. De hecho, ya la hizo y se va a materializar en ese cuerpo. Pero también quiero orar por todos aquellos que tienen una necesidad económica, un proyecto, cosas que están trabadas, situaciones que están trabadas. En estos días oía un testimonio de alguien que creyó una palabra y en tiempo de que no hay empleo, ella recibió empleo en esta temporada. Y sé que muchos me han contado que en esta época han comido mejor, han tenido mejores cosas, cuando de pronto era para tener menos. Pero si usted no ha tenido todo eso, siga orando porque lo va a ver. Usted va a ser de ese grupo, tal vez de la minoría, pero de la minoría que no se rinde. Porque el otro día les decía, la mayoría no ora y la minoría, los que oran, no saben cómo hacerlo. Entonces hay que comenzar a orar con una oración sincera, una oración de corazón. Que la oración sea una pasión en su vida y sobre todo que usted pueda orar creyendo, sabiendo que Dios ha hablado y que Dios va a cumplir. Hay miles de promesas allí para declararlas sobre su vida. Amado Señor, aleluya, me uno a la fe de todos los que están allí, Señor. Así es, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por cada persona que ha estado conectada o que ha estado en contacto con nosotros en algún momento. Maravilloso. Y quiero colocar cada vida en tus manos, Señor. La salud de Ingrid Juliet Rodríguez Orjuela, Señor, que tiene un diagnóstico de cáncer, Señor, pero sabemos que para ti eso no es nada, Señor. Tú puedes desbaratar eso ahora mismo, Señor, y declaramos que la oración persistente, la oración sin cesar, sanará a Ingrid Juliet, Señor. Oramos por esta mujer Jessica, Señor, por la que han pedido oración, que ha entrado en un tiempo de depresión, en un tiempo de angustia, a causa del miedo por el COVID, Señor. Te pido, Señor, que tú desbarates todo concepto del diablo que se haya metido en su vida. Que tú seas haciéndola libre, Señor, sanándola, quitando toda opresión, todo susto, todo miedo, todo temor, Señor, y que ella sea sana de esa situación, Señor, que ha venido a su mente, porque el diablo ha venido a cautivar su mente, pero todo eso se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, oramos por aquellas necesidades económicas, por aquellas necesidades espirituales, por aquellas necesidades familiares, por aquellas necesidades, Señor, en todo sentido que hay en cada una de las personas que están allí en esta conexión. Te rogamos, Señor, que tú vengas a ellos y traigas respuestas, Señor. Traigas libertad en cada sentido. Declaro que hay libertad financiera porque aquello por lo que usted ha estado creyendo, viene una respuesta de parte de Dios. Aquello por lo que usted ha estado orando, viene una respuesta de parte de Dios. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Así es. Amén y amén. Oración por Mariana. En el nombre de Jesús declaramos que Mariana, Señor Dios Todopoderoso, tú la tomas, Señor, y tú pones en ella, Señor, el ser obediente, poderoso Dios, pero también a su madre el disciplinarla de manera adecuada y correcta, Señor, para quitar, Señor, todo acto de rebeldía que haya podido venir a esa niña. Hoy en el nombre de Jesús la bendecimos. Jehová te bendiga y te guarde, hermano. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Shalom, la paz de Dios sobre sus vidas. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones para todos.